y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Queremos bendecir a Dios por darnos esta oportunidad de ser instrumentos para edificar tu vida. Nosotros como congregación oramos a Dios para que te bendiga, para que la gloria de Cristo entre a tu vida y a tu casa, y el Dios bueno y generoso conteste el deseo de tu corazón, y la gloria de Dios pueda arroparte, y la misericordia del Eterno pueda llegar a tu vida, y Dios pueda a través de la palabra sembrar la semilla de su gracia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer, amados, segunda de Corintios capítulo 6, los versículos desde el 14 hasta el 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hace meses estamos estudiando el mensaje: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esa palabra aparece en Deuteronomio, pero también se repite en el Evangelio según San Marcos. Y estamos hablando de que en el diseño de Dios, en el propósito de Dios y todo lo que tiene que ver con la persona de Dios, podemos ver la unicidad, que ese texto que llega a ser la esencia misma de la Escritura. Dice que toda la ley y los profetas cuelga sobre ese pensamiento. Es su esencia. Estamos estudiando acerca de la koinonía. Hemos estudiado que la palabra koinonía significa comunión, compañerismo, tener en común, estar en acuerdo. Muy bien. Y hemos estudiado todas esas cosas. Estamos estudiando el aspecto de la koinonía, que tiene que ver con compañerismo y amistad. Compañerismo, la palabra compasión, compañerismo, comunión. Pero para tener koinonía hay que participar de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Yo también. Por cuanto mis hermanos están participando de dolor, yo participo también de su dolor. Por cuanto mis hermanos están llorando, yo lloro con mis hermanos. Somos compañeros en las tribulaciones. Porque para tener koinonía hay que participar. Hay que tener en común. Tengo en común tu dolor.
Porque tú eres carne de mi carne y eres hueso de mis huesos. Y estoy enfatizando esto porque ahora vamos a entender lo contrario en este pasaje. El apóstol Pablo aquí dice, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, ahí está la palabra, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta idea de yugo desigual, mis hermanos, viene de lo que dice Moisés en Deuteronomio 22:10, que dice, no ararás con buey o con asno juntamente. No ararás con buey o con asno juntamente. Y en Levítico 19:19 dice lo mismo. Que no le ponga yugo a dos animales que sean distintos. No ararás con buey o con asno juntamente. Esa palabra ahí, yugo desigual, esa es la palabra el verbo heterosugeo. Heteros significa otro de una misma, de una clase diferente. Es como heterosexual, heterogéneo, distinto, diferente. Hetero es distinto, de otra clase. Y sugos significa un yugo, o sirviendo para unir dos cosas. Eso es lo que significa esta palabra, yugo desigual. Heteros, sugos, yugo desigual. Y viene de la idea de lo que Dios dijo en la ley. No ararás con buey o con asno juntamente. Deuteronomio 22:10. No yuntarás. No le pongas las yuntas a dos animales distintos. ¿Por qué no pueden arar? Tanto el tamaño como los pasos de esos animales son distintos. Póngase a pensar en un buey y un burrito. Y usted le pone el yugo para arar. ¿Han visto el yugo que le ponen a los animales para arar en el cuello? La yunta. Imagínense ustedes el buey grande y el burrito chiquito. Imagínense, los dos van forzados. Porque el buey tiene que casi levantar al burrito como está arando. Y el burrito va en el aire así, que lo están ahorcando casi. Imagínense. El buey va forzado porque tiene que levantar al burrito. Y el burrito va en el aire así ahorcado. Son tamaños distintos y los pasos que dan. El buey da un paso grande, el burrito va más pequeño. Es terrible, eso es un yugo desigual. Y esta palabra, este verbo, unirse, no os unáis, es un verbo, es un término militar que significa manteneos en vuestras filas. No dejéis en otra palabra aplicando, no dejéis la comunidad cristiana para uniros a los paganos. El verbo significa abandonar las filas, el lugar o el orden para ir a otro. En otras palabras, es un término militar. No abandones la fila, el orden, para meterte en otro. Es como el que está marchando. No puedes, ven para acá, y usted viene para acá. No pierdas, no te salgas de la fila, del orden de la marcha. ¿Sabe lo que significa eso en el aspecto de la coinonía? Un yugo desigual. De ahí viene la palabra tan conocida castellano, mi cónyuge o cónyuge.
significa compartir el mismo yugo con otra persona. Cuando usted se casa, usted es un cónyuge o cónyuge. Significa que usted comparte el mismo yugo con el otro. El que se casa se enyuga. Ese cónyuge. A los dos le ponen el arado en el cuello. Y en el hogar nadie se debe salir de la fila. Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está arando y usted mira para atrás, usted hace malo los surcos donde echan la semilla y se pierden los surcos. Me gusta la palabra cónyuge. Mi cónyuge. Porque compartimos el mismo yugo. Vamos en la misma dirección. Y eso es lo que pasa en el hogar. Mientras uno va para allá, el otro va para acá. Por eso es que yugo no puede ser desigual. Imagínense en el matrimonio. Tristemente, cuando la gente se enamora, se pone loco, pierde el sentido. Y dice como Sansón: esa me agrada. Solamente dice: esa me agrada. Y usted la ve bonita, se enamora, se pone loco. Esa es la mía. Sin saber, me voy a poner un yugo con esta. Piense bien, abra los ojos, a ver con quién usted se va a enyugar. Porque si usted es un buey y se lleva un burro, ay, Señor. Un asno o asna. ¿Sabe lo que compartir el mismo yugo? La gente cuando se enamora piensa que es solamente sexo y que me gusta y se acabó. Y después, cuando viene la realidad, perdóname, pero la relación sexual es un momento, algunos días, y aunque sea todos los días un rato, pero todas las cosas que hay que compartir en el matrimonio. Entonces, para usted, ahí viene no unáis en un yugo desigual. En el contexto de Pablo está hablando de los falsos maestros, que es el mismo contexto del mensaje del capítulo 11 de este mismo libro que estudiamos el domingo. Está hablando de los falsos maestros, pero se aplica al matrimonio, a una relación comercial. No es que usted sea parte del mundo. No es que usted no salude y tenga amistad, una amistad con los vecinos. No, está hablando aquí de hacer un compromiso. Está hablando aquí de enyugarse. Amén. Te lo voy a decir en griego. En griego, hetero es diferente. Y sugeo significa yugo. Entonces, heterosugeo significa un yugo distinto. Pero está la palabra homosugeo. El mismo yugo. Si yo me enyugo con Cristo y me pongo el yugo de Cristo, que es fácil y ligero. Jesús no promete quitarte el yugo, promete aliviar tu carga. Amén. Porque el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Cuando tú te enyugas con Cristo, tú tienes que llegar hasta el final. Así es en el matrimonio. Cuando usted se casa en el propósito de Dios, es para siempre. Por eso dice aquí: ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? A ver, ¿qué compañerismo es la palabra que usa? ¿Qué compañerismo, qué coinonía tiene la justicia con la injusticia? Por eso que los cristianos no deben casarse con inconversos, ni ser socios con inconversos. Nada que sea un yugo desigual. Porque usted hace un negocio y mientras él quiere engañar, usted no puede engañar. Y mientras él quiere mentir, usted no puede mentir. Y mientras él quiere, pues, robarle al gobierno los impuestos, usted no está de acuerdo. Y ahí viene el problema. La gente no piensa en eso.
Cuando un cristiano se casa con un inconverso, una persona que no es cristiana, hay personas que son tan ingenuas. Te dicen, no, porque yo lo convierto. ¿Tú sabes lo que dice las estadísticas? ¿Qué dicen? Que los que cambian son los cristianos cuando se casan con inconversos. Y algunos dicen, no, porque el amor todo lo puede. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? El ágape. No el eros, no el tuyo, el de Dios. Qué triste. Cuando nacen los hijos, uno quiere, no quiero que tú le lleves a ninguna iglesia. Y usted sabe que tiene un deber de enseñar el camino de Cristo a su hijo. ¿Qué usted va a hacer? Y si es con un hombre y no tiene autoridad, usted tiene que someterse al esposo. ¿Qué problema? Y mientras se va para la discoteca, usted va para la iglesia. Y él bailando con otras mujeres y usted en la iglesia orando. Piénselo, piénsalo, piénsalo. Me dice la canción. Pero lo más terrible de esto es que no hay compañerismo. Es un yugo desigual. No puede ser cónyuge. Va forzado el yugo. Sentir atracción no es suficiente. Sentir romanticismo no es suficiente. El que es de Dios solamente debe unirse con los que son de Dios. Amén. Ya en el Nuevo Testamento lo entendemos muy bien. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel, prohibió a los judíos casarse con mujeres extranjeras, porque ellas te van a apartar, dice a las mujeres, ellas te van a apartar de mí, te van a apartar de tu Dios y te van a llevar a otros dioses. Eso incluye el matrimonio, negocios y cualquier otra cosa donde usted tenga que ponerse yugo con otro. ¿Qué compañerismo? Piense, aquí hay muchos sinónimos que Pablo usa de coinonía. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión? Esta es la palabra coinonía. ¿Qué coinonía? Comunión. Es la palabra coinonía. ¿Y qué coinonía? La luz con las tinieblas. ¿Acaso pueden convivir la luz con las tinieblas? Inmediatamente llega la luz, se espanta. Yo no sé por qué, le tiene miedo. Esta palabra compañerismo significa asociación. ¿Qué asociación? Hay un texto en el Salmo 122:3. No tienen que buscarlo porque no quiero que ustedes pierdan esto acá. Pues yo solo voy a leer. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay una traducción que es la Septuaginta, o sea, la de los 70, que fueron 70 sabios judíos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Esa era la versión que se usaba en el tiempo de Jesús. El que no sabía hebreo usaba la Biblia en griego. El que no sabía hebreo leía la Septuaginta, la Biblia de los 70. Y en ese texto dice: Jerusalén está construida como una ciudad cuyo compañerismo está completo. Eso es una versión literal. Jerusalén está construida como una ciudad cuyo compañerismo está completo. Gloria a Dios. Salmo 122:3. Así debe ser la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia, Cristo la construyó para que sea una ciudad construida con un compañerismo completo. Así debe ser la iglesia. Amén. ¿Y qué somos nosotros? Edificio de Dios. Piedras vivas en el templo de Dios. Que más adelante vamos a hablar de eso. Me gusta esa traducción de la Septuaginta. Jerusalén está construida como una ciudad cuyo compañerismo está completo. Y ahí
compañerismo es sinónimo de koinonía. Es la palabra compañerismo es la palabra metoké en griego. El adjetivo metokos se traduce participante, compañeros, como nombre, como socios. ¿Qué compañerismo tiene? ¿Qué asociación? ¿Qué vínculo? ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia? Ninguna. Ahora, sigue el texto. Seguimos. Versículo 15. ¡Qué concordia! Fíjense, Pablo usa aquí muchos sinónimos de la palabra koinonía. La palabra, el adjetivo que leímos, me toqué, es un sinónimo. Se traduce qué asociación, qué compañerismo, pero es lo mismo que koinonía. Ustedes saben que usted cuando usted es un escritor, a usted, no tanto en el hablar, pero cuando uno describe, y usted tiene que usar un adjetivo que es el mismo adjetivo para evitar repetición, usted busca sinónimos para embellecer su escrito. Y Pablo no podía usar la palabra koinonía para, mire, voy a usar la palabra koinonía para todo, para que ustedes vean que se puede. Dice, no, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué koinonía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué koinonía la luz con las tinieblas? ¿Y qué koinonía Cristo con Belial? ¿Y qué koinonía el creyente con el incrédulo? ¿Y qué koinonía hay entre el templo de Dios y los ídolos? En vez de usar koinonía, Pablo entonces busca sinónimos para embellecer el idioma, pero está diciendo lo mismo. Y entonces el 15 dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? Primeramente, es bueno que ustedes sepan, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Belial, no se refiere a Satanás directamente, sino por deducción. Por ejemplo, esta palabra Belial significa en hebreo, significa inútil, vil, perverso. Nadie más perverso que el diablo. Es por deducción. Nadie más inútil que el diablo. Nadie más vil que el diablo. En el Antiguo Testamento no se aplica a Satanás, sino a las personas perversas, como los hijos de Belial. Significa malo, inicuo, impío. Pero fíjense, en esa palabra significa en hebreo sin ganancia. Por eso se traduce inútil, sin ganancia, inutilidad y por extensión, destrucción, maldad, impío, injusto, malvado, perverso, pestilencial, indigno. Belial significa persona sin valor, pero en griego persona sin ley. Y como todo eso describe al diablo, por eso Belial es Satanás. Satanás es inútil, perverso, vil, pestilencial, indigno, injusto, impío, perverso y todo lo malo. Y naturalmente aquí Pablo sí está hablando de Satanás. Belial aquí es Satanás. Originalmente esta palabra se aplicó a Satanás. Una palabra cualquiera. Es como la palabra diabolos en griego. Significa un adversario. Satanás significa que adversario. Como que Satanás es el adversario, como Lucifer es el adversario, por eso se le llama Satanás. Él no es un nombre Satanás.
Es una acción de Él. Es un calificativo por lo que Él es. Ahora, dice la pregunta en el 15. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Y la palabra concordia, esa es la palabra sinfonesis. De donde viene la palabra castellana sinfonía. ¿Qué sinfonía? No sinfonía, sinfonesis. Que esa palabra significa sun e con, como compañerismo. Sun e con y fon es sonido, significa el mismo sonido. O sea, un sonar juntos significa acorde de voces. En música, pues dar el mismo tono, dar la misma melodía, el mismo tono, los mismos acordes, las mismas voces, el mismo sonar juntos. O sea, significa la idea de sonar juntos. Sonar juntos. Usted no puede sonar, no podemos sonar juntos si usted está cantando en sol y yo en la luna. No. Este es un término musical. Piensen lo que es koinonía. ¿Qué concordia? ¿Qué sinfonía canta el diablo conmigo? ¿Qué sinfonía? ¿Puede el diablo cantar con nosotros? ¿Puede el diablo cantar con nosotros a Dios? ¿Creen ustedes que el diablo puede de corazón cantar lo mismo que tú y yo cantamos? Estamos estudiando la palabra koinonía. Pablo usa sinónimos acá para ilustrar. Hemos hablado de la koinonía con Dios y la koinonía con los que están con Dios. Ahora estamos hablando que el que no está con Dios no puede tener comunión ni compañerismo con Dios ni con nosotros tampoco. Y si yo soy un cristiano convencido y no soy un cristiano de domingo por conveniencia, si soy un fan, que hay muchos que son fans de Cristo, usted lo sigue de lejos como Pedro cuando tenía miedo y no hay ningún compromiso. Viene a la iglesia los domingos, canta, da los diezmos, se va y participa, pero no participa porque no tiene el corazón en el asunto. Porque participar es tener el corazón, el sentir y todo. No es simplemente poner el cuerpo. Porque cuando usted está arando con un yugo desigual, usted es un buey, está levantando el puro burrito y usted anda con él, pero usted no anda con él. Usted lo tiene encima. Pero mientras usted está arando, va en el aire. Porque no hay concordia. No damos los mismos acordes, las mismas voces. Díganme, ¿qué concordia, qué sinfonía hay entre Cristo y Belial? No hay ninguna. No hay nada. Luz, tinieblas, injusticia con justicia. Injusticia con justicia no concuerda. No puede haber. Dos no pueden andar juntos si no tuvieran de... Es la misma palabra, sinfonía. Acuerdo. Es la misma palabra que Jesús usó en Mateo 18, 19, cuando dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo o sinfonía, se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Los intercesores deben tener sinfonía. Si no, no hay koinonía. Y aquí Dios nos ha hablado mucho de eso. Dos no pueden estar orando, uno por allá y otro por acá. Hay gente que viene cargados y lo que quiere es que le oren por sus problemas, como usted está orando por allá, uno está orando por allá. Dice el libro de los Hechos, y levantaron sus voces unánimes, pidiendo lo mismo. Y Dios descendió, oyó la oración y le dio de nuevo. Todos pedían de nuevo.
Y esa es una palabra. Dice, si dos se pusieren de acuerdo para orar y pedir lo mismo, tienen compañerismo, tienen concordia, están orando, están arando en el mismo yugo, están enyugados en la oración. Por eso en cada turno hay que buscar personas que estén enyugadas en el mismo sentir, en el mismo corazón, para que oren por lo mismo. No se estén contradiciendo el uno al otro allí. Qué hermoso tener armonía, mis hermanos. Pero Pablo está subiendo de tono, está comando ahora Cristo con Belial, con el inútil, con el incapaz del diablo, el sin ley, el impío, el injusto, el malo. ¿Qué concordia? Seguimos. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? Esta palabra parte es la palabra griega meris, que significa porción, herencia, botín. ¿Qué porción tiene el incrédulo con el creyente? ¿Qué porción? Ve qué cosa linda. Ustedes saben cuando se distribuye una herencia. Cuando los judíos les repartieron la tierra, que le dieron la herencia, nosotros todos somos herederos y coherederos con Cristo. Pero el incrédulo no tiene parte con Cristo. Ustedes saben lo que es participar de un botín cuando se gana una batalla. A la Biblia usa esa metáfora. Dice que el gozo como el que recoge un botín. Porque cuando usted vence a los enemigos, está el gozo de haber ganado la victoria, de haber derrotado al enemigo, pero a la vez despojar al enemigo de sus bienes. Y con gozo se recogía el botín. Ahora, dice, ¿qué parte en el botín tiene el incrédulo? ¿Acaso el incrédulo puede recoger el triunfo de Cristo? ¿Puede participar de la victoria que Dios nos ha dado? ¿Tiene parte con nosotros el incrédulo? ¿Qué porción tiene? ¿Qué parte tiene? Merí significa porción, herencia, botín. Viene de la palabra metá. Esa palabra que usa Lucas 10:42, cuando dice que María tomó la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Conoce la parte de María? ¿Cuál era la parte de María? Jesús. Jesús era la parte de María. Jesús es la parte mía también. Jesús es mi parte. Cristo es mi porción en la salvación, y Dios mi porción en la tierra de los vivientes. Ahora, ¿es Dios la porción del incrédulo? ¿Y por qué me uno en yugo con él? Si él no tiene parte ni suerte en este negocio. Pero qué triste tú tener que compartir la porción de Dios y entregar las perlas a los cerdos. Qué terrible es. Qué terrible es. Ay, uno ve tanto. Como ese Pablo que se une con una ramera y hacer un espíritu con ella, uno con ella. Qué terrible que tú le estés dando tu cuerpo a un incrédulo que no tiene parte. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué porción tiene él en el cuerpo tuyo que es santo? Tú eres heredera de un reino, de un trono. La parte tuya es Cristo y la comunión con Cristo. Amén. Tú estás disfrutando de una porción que Dios te ha dado en Cristo. El incrédulo no tiene parte, no debes tener parte, eso no es de él. No hay parte, no tiene parte ni suerte en este asunto.
María ha tomado la mejor parte, de la cual no le será quitada. Es la parte del que tiene comunión con Dios. María tenía comunión con Cristo. Cristo era la parte. Todo aquel que tiene comunión con Dios, Dios es su parte. Ahora tienen los impíos, como los incrédulos, comunión con Dios. No, no tienen parte. No tienen herencia con nosotros. Saca. El hijo de la esclava no va a tener parte con el hijo de la libre. ¿Están entendiendo? Entonces, para que Dios sea uno en la iglesia y todos unos, tenemos que sacar a Belial. Tenemos que sacar la injusticia. Tenemos que sacar a los incrédulos de nuestra relación. O mejor yugo. Porque no hablamos de relación de amistad así, superficial, de saludar, como está, de bendecirlo, de hacer una luz para ellos. No. Estoy hablando de hacer negocio, de enyugarnos, de pactos. Donde se compromete nuestra parte, nuestra herencia y nuestro botín. Y lo que somos. Nada que comprometa o arriesgue la comunión, lo que somos, nuestro compañerismo. Debiéramos de hacer. En la misma palabra que en Hechos 8:21, Dios le dijo a Simón el mago cuando quería comprar con dinero el Espíritu Santo. Le dijo a Felipe: dame ese espíritu, esa unción, que a cualquiera que yo le ponga la mano recibe el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: perezca tú con tu dinero, que tú crees que los dones de Dios se pueden comprar con dinero. En raíz de maldad yo veo que tú no tienes parte ni suerte en este negocio. Así le dijo a Simón el mago. ¿Por qué? Mire qué pensamiento: comprar el Espíritu Santo con dinero. Ahora, ¿cuántos hoy no están comprando los dones con dinero? No tienen parte con nosotros. Son peores que los incrédulos. El que no piensa como Dios no tiene comunión con Dios. El que no piensa como Dios no tiene compañerismo con Dios. Por consiguiente, no lo tiene conmigo. Simón el mago estaba actuando como Belial. Todo lo contrario a lo que es Dios. Tratando de comprar algo tan santo que Cristo ganó con su sangre, con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este negocio. Esta palabra, escuchen, en Colosenses 1:12 se usa, dice: dando gracias al Padre. Entonces dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para la parte de la herencia de los santos en luz. Y usa la palabra merida, que viene de la palabra meris, que significa parte. Y dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, dice en la versión de ustedes, para participar de la herencia de los santos en luz. Qué lindo, gloria a Dios. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos, idóneos, nos capacitó. ¿Cómo nos capacitó? Al perdonarnos, al salvarnos. Quitó la maldición, el pecado, la separación. Y nos hizo parte de la comunión con el Padre. Nos hizo uno con el Padre. Por consiguiente, somos herederos y coherederos. Cristo lo logró. Nos hizo idóneos. Quitó lo que impedía para que pudiéramos ser aptos, para poder participar de la suerte de los santos en luz. Amén. 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 Ahí se usa la palabra merida, que viene de merí, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, o de la herencia de los santos en luz. Tú y yo somos aptos por la sangre de Cristo. Somos idóneos por la sangre de Cristo. Podemos participar porque hemos sido reconciliados y limpiados. Y Cristo quitó todos los impedimentos para que tú y yo podamos tener parte y participemos. Pero los incrédulos no tienen parte, no son idóneos. Por consiguiente, ahora piensen en el texto. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Están entendiendo la parte?
16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? No hay nada para un judío, en la mente judía de las Escrituras. Si hay algo, piensen en el templo. ¿Recuerdan ustedes todo lo que Dios dijo del templo? Dame atención acá. ¿Recuerdan ustedes que nada inmundo podía entrar en el templo de Dios? ¿Recuerdan ustedes que dice la Biblia que todo el que tocaba un animal inmundo, o una mujer menstruada, o un hombre que eyaculaba, o alguien que tocaba un cuerpo de un muerto, o alguien que tocaba un leproso, no podía acercarse al templo de Dios porque había tocado algo inmundo? Y aún los sacerdotes cuando entraban tenían que lavarse las manos para poder entrar. Pero si hay algo que en realidad violaba y hacía abominable el templo de Dios, era cuando se metía un ídolo. Como hizo Manasés, que metió ídolos en el templo de Dios, y otros reyes de Israel. Antíoco Epífanes, que era un rey sirio, pero de cultura griega, sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Y los judíos duraron, creo que más de un año entero sin usar el templo, purificándolo. Que después hay una fiesta que se llama la fiesta de la purificación. Escuchan ustedes en el otro, y era la fiesta de la purificación. Porque duraron como un año sin usar el templo, porque lo vieron que lo prostituyeron. Entonces, Pablo dice aquí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué relación hay? Si hay algo que era abominable a un judío, los judíos, hermanos, ni comían con los gentiles por temor a contaminarse. Los sacerdotes no podían celebrar la Pascua si no estaban purificados. El sumo sacerdote, cuando iba a participar del Yom Kippur, el día de la expiación, se retiraba por una semana en ayuda, en oración, purificándose su mente y todo su cuerpo, y no tenía relación sexual y nada, porque no podía entrar. ¿Recuerdan ustedes cuando David llegó al templo y le pidió pan al sacerdote, y él le dijo: tus hombres están limpios? No han tocado mujer por varios días. Pero lo que más profanaba un templo era un ídolo. Para Dios, la cosa más abominable en un templo era un ídolo. Meter una imagen, algo que esté totalmente fuera de idolatría, algo que no comparta, que sea incompatible con el culto a Dios y lo que es Dios. Eso se llama inmundicia. ¿Cómo le llaman? Inmundicia. Ahora, Pablo habla mucho de eso. Pablo decía, cuando en el mismo contexto, Pablo decía que cómo es posible que tenemos comunión con Dios y con los ídolos. No se puede tener comunión con Dios y con los ídolos, dice Pablo. Ya entra en algo mucho más profundo. En otras palabras, usted puede decir: no hago negocio con un incrédulo, no tengo parte con un incrédulo, no me caso con un incrédulo. Pero ahora dice Pablo, esto es más profundo. Ahora tiene que ver con adoración. Ahora tiene que ver con una relación espiritual más profundo todavía. Pablo va subiendo de tono. Esto es más para mí, en el contenido, más que todo lo que dijo antes. Porque una relación comercial o de matrimonio, y aunque viola el principio de la coinonía, de lo que es el compañerismo, cuando llega a lo espiritual, a participar de un culto pagano, a yo meter algo
algo inmundo, satánico, de brujería, de hechicería, en un culto de Dios. Ay, 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 ay. ¿Y saben ustedes hoy cómo se mezcla? Hoy, que hasta meten teatro griego y pantomima y cuántas cosas en el culto de Dios. Cosas extrañas. Cuántas barbaridades mezclan con el culto de Dios. Abra los ojos, iglesia. Abra los ojos. ¿Qué relación tiene un culto de Dios con algo pagano? ¿Cuántas cosas se hacen en el nombre de Dios en el culto? Totalmente aberrante. No hay acuerdo, no hay concordia entre el templo de Dios y los ídolos. No hay ninguna relación. No hay ninguna relación. Dios, la verdad de Dios, el culto a Dios está tan diáfano, tan transparente, tan revelado, tan claro, tan definido. Hay una demarcación tan clara, tan precisa, que tiene entendimiento, puede identificar y meter. Eso no es de Dios y yo no lo voy a mezclar con algo santo. ¡Aleluya! Amén. Amén. Por eso estamos constantemente en el culto, como el mensaje del domingo. Yo no me siento bien hablando de estas cosas, aludiendo a estas cosas. Pero tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso. Ustedes saben que el Papa renunció. Y esta es la noticia del día. Y que lo haga en el año 13. Pues que ustedes saben que tiene que ver con gobierno. Dios dijo que va a dar señal en este año de muchas cosas. Entienda, abra los ojos, abra los ojos. Que en el año 13, hacían 600 años que un papa no había renunciado. Y en el año 13 renuncia uno. Y hay un cambio de gobierno en el Vaticano. ¿Qué casualidad en el año 13 contó con la nota profética de Dios? Ahora saben ustedes cuál es el tema de la gente. Si el Papa fuera de Latinoamérica, porque somos un 42% de los católicos en el mundo, y cuántas cosas, y un Papa, y dividen los papas entre los conservadores y los progresistas, porque el mundo está cambiando y la iglesia debe cambiar. Esa es la filosofía del mundo. La gente quiere que la iglesia cambie y se adapte a los cambios del mundo, cuando es todo lo contrario. El mundo tiene que cambiar y ajustarse a la iglesia. Amén. Amén. Y esa es la filosofía hoy. El mundo está cambiando y la iglesia no cambia. Es que la iglesia no cambia porque Cristo no cambia, Dios no cambia. En Él no hay sombra de variedad. El mundo va de mal en peor, engañando a los hombres, siendo engañados. Mientras el mundo va de mal en peor, nosotros vamos de gloria en gloria para ver a Dios en Sión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, amén. Yo profetizo que Dios va a aumentar nuestra percepción para que olfatear, y nuestra vista para ver, y los sentidos van a ser ejercitados en la verdad para poder identificar los ídolos y separarlos del templo de Dios. No hay acuerdo, no hay concordia, no hay compañerismo, no hay comunión entre los ídolos y el templo de Dios. Si hay algo que tiene que mantenerse puro es el culto a Dios. No podemos participar de la comunión con Dios y a la vez estar con los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos, así sea. Amén. Termina Juan su epístola. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escuchen ahora. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El templo de Dios sois vosotros.
Nosotros somos la habitación de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos, habita en nosotros. Yo soy el templo de Dios. Y yo no puedo dar este templo a una ramera. Yo no puedo prostituir este templo con inmundicias. Ahora espiritualice todo lo que es culto, comunión con Dios. Yo me tengo que preservar puro, yo y mi casa. Toda la pureza, pureza de la fe, pureza de la mente, pureza del corazón, pureza de la conducta, pureza en la intención, en la motivación. Porque mi Dios es santo y ama la integridad hasta lo íntimo. Amén. Amén. Yo soy el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. No metas ídolos en tu templo. No metas inmundicias en tu templo. Porque Dios habita dentro de tu templo. Y si Dios habita dentro de ti, entonces no puede haber dentro de ti ídolos, inmundicias y cuantas cosas que son incompatibles con lo que es la naturaleza de Dios. Tú no puedes ser uno con Dios y uno con los ídolos. O uno con las inmundicias. Eso incluye el culto a Dios completo, como lo apliqué, y el culto en nosotros de Dios. No podemos tener a Cristo y a Belial en el mismo lugar en el templo. Cuando Cristo entra, tiene que salir el otro. Una vez el diablo quería entrar a una niña y me dijo: quiero entrar a ti. Dice: no hay espacio para ti. ¿Y por qué? Porque Cristo entró a mí y ya lo llenó todo. Y cuando Cristo lo llena todo, no hay espacio para el diablo. Dios aborrece las mezclas. Aún cuando el vestido no podía ser lino con seda o lana. Sí. Dios, es que un día vamos a hablar de las mezclas para ver que usted cómo Dios aborrece las mezclas. ¿Somos o no somos? Y si somos, somos. Porque Dios es. ¿Saben ustedes por qué yo soy uno? Porque Dios es uno. ¿Saben por qué yo soy uno contigo? Porque Dios es uno. Y miren ustedes, usa varios textos del Antiguo Testamento aquí para ilustrar. Versículo 17: por lo cual salid, oigan ustedes, hermano, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid. Eso fue el mensaje: que salieran de Babilonia. Salgan de Babilonia. Salid en medio de ellos, pueblo mío. En otras palabras, para no tener parte con ellos, salgan de allí. Salgan de allí. Hay que salir a despedir, a separarnos. Hay que salir. Salir de medio de ellos y apartaos, dice yo. Mire, salid, diga salid y apartaos. Porque no hay ninguna concordia, ninguna parte, ningún compañerismo, ninguna asociación entre Cristo y Belial, entre el creyente y el incrédulo, entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna relación. Hay que salir de las tinieblas. Hay que salir, mis hermanos, de la injusticia. Hay que salir de Belial. Hay que salir de los incrédulos. Hay que separarse. Estos verbos están en imperativo: salid, apartaos, no toquéis lo inmundo, porque está hablando de los ídolos y del templo de Dios. Ni siquiera toquen lo inmundo, porque el que toca lo inmundo no puede ser templo de Dios, porque en el templo de Dios hay santidad y no hay inmundicia. Y dice Dios: y yo os recibiré. Diga: tengo comunión con vosotros. En otras palabras, Dios no va a morar en un templo donde hay cosas inmundas. ¿O no? Esa es la aplicación. Y termina diciendo: y seré para vosotros por padre. Ahí está hablando de, diga, familia. Familia. ¿Cuántos saben que las familias tienen comunión? Amén.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Den un aplauso al Señor. Amén. ¿Captó? No puede haber pacto, yugo con alguien que no tiene, que no comparte, que no está de acuerdo, no comparte lo mismo que yo. Y aquí la conclusión aquí es contundente, porque está hablando del templo y la relación con Dios en el templo y lo inmundo y la familia, y salir en medio de ellos, pues lo mío, y apartaos. Hay que salir de todo lo que es inmundo, sucio, todo lo que no tiene armonía con lo bueno, lo justo, lo santo, lo noble, lo que tiene buen nombre. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, yo oro a Dios, mi hermano. Yo oro por ti, mi hermano. Que este mensaje no simplemente te haya asombrado, maravillado. No es admiración por el mensaje. Dios quiere compromiso con el mensaje. Dios quiere que tú te apartes y que tú salgas de Babilonia, de todo lo que es confusión, de todo lo que es ídolos, de todo lo que es incredulidad, Belial. No hay armonía, no hay compañerismo, no hay asociación, no hay parte. Todo lo que no tiene la naturaleza de Dios es ajeno a Dios y no tiene parte con nosotros. Nuestra parte es con Dios y con los que son de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.